En este video quiero mencionarte los pros y contras de este Smart TV 4K TCL QLED C645, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo de gama media del 2023. El primer pro o aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores muestra muy buenos resultados a pesar de que tiene panel VA, y esto se debe principalmente a que cuenta con la tecnología QLED o de Quantum Dots. Es compatible además con tecnología de alto rango dinámico HDR10, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Vision para gaming. Todo esto junto a su buena cantidad de brillo hacen que la experiencia de alto rango dinámico sea buena en cuanto a experiencia realista, colores vivos y un buen nivel de detalles. El segundo aspecto medianamente positivo es que por el hecho de tener panel VA, su rendimiento en escenas oscuras es usualmente bueno en rango dinámico estándar con una relación de contraste relativamente alta, pero en algunas escenas que tienen alto rango dinámico y mucha oscuridad, a veces se puede notar un efecto de nubosidad un poco molesto, y lo único que se puede hacer para decrecer la intensidad de ese efecto, también conocido como efecto clouding, es bajar la cantidad de brillo, pero eso afectaría las partes con color. El tercer pro o punto positivo relativo de ese televisor es que cuenta con el sistema operativo Google TV, y para algunas personas esto es una ventaja principalmente por el hecho de tener mayor variedad de aplicaciones y que de ser necesario le puedes instalar archivos APK. También permite la función de compartir pantalla y por supuesto es compatible con el asistente de voz de Google, y además es compatible con la función de manos libres para activar el asistente de voz simplemente diciendo OK Google. El cuarto aspecto medianamente positivo de este TCL C645 y que aplica para el apartado gaming es que si bien se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1, debes saber que no es compatible con los 120 Hz en 4K, pero por lo menos sí es compatible con los 120 Hz en 1440p y en 1080p, y además es compatible con frecuencia de actualización variable FreeSync, lo cual impide el efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing. Cuenta con una Game Bar que, si bien desde mi punto de vista no es la gran cosa, al menos tiene algunas funciones como hacer aparecer una mira en pantalla que puede resultar algo útil para algunos gamers. Además tiene una buena calidad gráfica tanto en rango dinámico estándar como con aquellos videojuegos que tienen soporte para alto rango dinámico, incluyendo aquellos con Dolby Vision. Sus tiempos de input lag no están para nada mal, de acuerdo a algunas páginas pueden oscilar entre los 14 y 15 milisegundos en 4K a 60 Hz y entre 7 y 8 milisegundos en 1440p con los 120 Hz, y sus tiempos de respuesta son decentes a pesar de ser un televisor de gama media baja, con lo cual el efecto ghosting que se puede llegar a percibir en videojuegos que tengan escenas oscuras y movimientos rápidos es muy leve. El quinto pro de ese televisor 4K es que tiene un buen manejo del movimiento, no solamente en el apartado gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas algún decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, y esto es gracias a que cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, con lo cual es una buena opción por ejemplo para ver contenido que tenga muchas escenas de acción, deportes o mucho movimiento en general. Es una opción de bajo presupuesto. El sexto aspecto positivo es que si bien su uniformidad de colores grises no es la mejor, aún así muestra poco efecto de pantalla sucia, y aún a la hora de ver contenido con más color como por ejemplo partidos de fútbol, el efecto de pantalla sucia puede llegar a pasar desapercibido o por lo menos no se convierte en algo molesto. El séptimo aspecto positivo de este televisor es que tiene un buen escalado de imagen, pero recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El resultado muy agradable con contenido a partir de 1080p, pero con contenido de menor resolución no es el mejor, pero al menos es decente y lo muestra con una nitidez más que aceptable. El octavo pro de este Smart TV es que tiene un buen sistema de sonido con buena fidelidad, buenos bajos y muy poca distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, aunque el rendimiento no es perfecto, pero por lo menos es mejor en comparación a otros televisores que se consiguen por un rango de precio similar. El noveno pro de este televisor es que es relativamente barato teniendo en cuenta todos los puntos positivos que posee, costando entre 500 y 550 dólares. Y además, al menos aquí en Colombia, tiene 2 años de garantía, lo cual es un año más en comparación a marcas como LG, Samsung o Xiaomi.
En cuanto a contras o aspectos negativos, primero tenemos que sus ángulos de visión no son buenos, con lo cual no es una buena opción cuando muchas personas deban sentarse alrededor de esta pantalla, pero es algo normal en televisores que tienen panel VA. Segundo, el sistema operativo Google TV no permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de señal digital y para muchas personas este es un aspecto muy relevante. Tercero, he notado que con el paso del tiempo los televisores de gama baja y media de esta marca tienden a ralentizarse un poco en cuanto a la fluidez del sistema operativo. Su hardware es aceptable, pero obviamente no se le puede pedir mucho por el precio que tiene. Y como aspectos neutros tenemos que, primero, el manejo de los reflejos no es tan malo como uno creería a pesar de que tiene panel VA, y esto se debe a que tiene una buena cantidad de brillo. Pero tampoco es que sea el mejor televisor para, por ejemplo, contrarrestar reflejos de luz natural provenientes desde las ventanas, pero por lo menos es mejor en comparación a otros televisores. Segundo, en cuanto a las entradas, no está mal, cuenta por ejemplo con 3 puertos HDMI que desde mi punto de vista son HDMI 2.0, tiene un puerto USB 3.0, tiene un puerto de 3,5 mm para auriculares, tiene un puerto de 3,5 mm para conectar un conversor para entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Como dato final debo decir que probablemente los tamaños más grandes de este televisor pudieran tener un poco más de brillo y un sistema de sonido levemente más potente. En la descripción te dejo un link a un video donde hago la review más completa y detallada de este modelo. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.